Paz y bendiciones a todos los que están viendo este video. Antes de comenzar, si tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu like y comentes desde qué ciudad o país estás viendo este mensaje para que Dios pueda bendecirte abundantemente. Recuerda que cada vez que compartes este contenido, estás ayudando a que la palabra llegue a más personas. Dios te bendiga por eso. Hoy vamos a hablar de un tema que pocas veces se toca en la predicación moderna, el mar como una prisión divina y los secretos que Dios mantiene en las profundidades de los océanos desde antes de la creación de Adán. El misterio del principio. La Biblia comienza con la luz, pero antes de la luz existían las tinieblas, y antes de las tinieblas había un abismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza el libro del Génesis, con un acto creador sublime, absoluto y aparentemente inaugural. Sin embargo, al avanzar solo un versículo, encontramos algo desconcertante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo puede ser que Dios acababa de crear fuera al mismo tiempo un caos envuelto en tinieblas? Este versículo, casi olvidado por los ojos apresurados de muchos lectores, ha sido el punto de partida para teólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos. Algunos ven en él un eslabón perdido, una brecha que sugiere la existencia de una creación anterior, un mundo oculto y destruido antes de la creación de Adán. La teoría del intervalo. Esta posibilidad, aunque controvertida, conecta con la esencia de la batalla celestial descrita en Apocalipsis 12, cuando Miguel y sus ángeles enfrentaron a Lucifer y sus seguidores, expulsándolos de los cielos. ¿Y si esa caída ya había corrompido la tierra antes de la formación del Edén? La idea de que nuestro planeta fue escenario de una rebelión angélica anterior al hombre no es nueva. Muchos estudiosos señalan el llamado intervalo entre Génesis 1:1 y 1:2, donde habría existido una creación original, bella y llena de gracia, estructurada bajo un plan divino, pero que fue destruida en un acto de juicio divino anterior incluso a la historia de Adán y Eva. Este intervalo abre la posibilidad de teorías profundas sobre los ángeles, el cielo y los misterios aún enterrados bajo los océanos. Y si en aquel tiempo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no como un gesto poético, sino como un vigilante ante una destrucción completa, los ángeles caídos y el Tártaro. La narrativa bíblica no es silenciosa sobre los juicios anteriores al diluvio. Textos apócrifos como el libro de Enoc describen con riqueza la corrupción causada por los ángeles caídos, el nacimiento de los Nefilim y la corrupción de la tierra, eventos que llevaron a Dios a sellar a los responsables en abismos eternos. Pero incluso, dentro del propio Evangelio, encontramos ecos de estos juicios. Jesús habla sobre los días de Noé como una advertencia escatológica, y Pedro menciona explícitamente que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, un lugar de tinieblas profundas. El Tártaro, el abismo, las aguas, estos elementos surgen repetidamente como símbolos no solo de destrucción, sino de sepultura. La Biblia, con su sabiduría profética, revela que, donde hay tinieblas en las Escrituras, siempre hay algo oculto. El mar, como sello divino. La oscuridad al comienzo del Génesis quizás no sea un vacío accidental, sino el resultado directo de una batalla suspendida, donde la justicia y la misericordia de Dios se entrelazaron antes incluso de que el primer hombre respirase. Y en ese escenario misterioso, donde el tiempo aún no era contado, donde la obediencia celestial ya había sido quebrantada, donde el pecado aún no había infectado al hombre, pero ya habitaba entre los ángeles. Tal vez allí resida la clave del enigma, el fondo del mar como prisión, una cárcel divinamente impuesta para esconder bajo capas de agua y silencio los escombros de la creación que fracasó. Esta teoría inquieta a muchos por un motivo simple. Nos obliga a aceptar que hay más sobre Dios, el cielo, los ángeles y la propia Biblia de lo que se nos dice explícitamente. Las aguas del juicio. Cuando pensamos en el diluvio, es común asociar el evento al pecado humano, a la corrupción moral de la humanidad, a la violencia creciente en los días de Noé. La narrativa bíblica es clara. Vio Dios que la maldad de los hombres se había multiplicado en la tierra, y decidió purificarla con aguas. Pero, ¿y si ese juicio tuviera un objetivo oculto? ¿Y si el verdadero propósito
no fuera solo destruir a los hombres, sino sepultar estructuras mucho más antiguas ocultas en el corazón del planeta? ¿Sería el diluvio el segundo gran reseteo de Dios, no el primero? La Biblia menciona que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y engendraron hijos. Estos hijos se usan a Senia, convirtieron en los Nefilim, gigantes de fama y poder, descritos como héroes corrompidos. Pero lo que pocos perciben es que estos seres no eran solo grandes en estatura, sino también en influencia espiritual. Representaban una amenaza directa al plan divino de salvación, a la pureza del linaje humano, al ministerio de redención que vendría a través de Jesús. Los vigilantes y su legado, el pecado de ellos, no estaba solo en la desobediencia, sino en la distorsión de la creación. Este escenario sombrío fue iniciado por una rebelión angélica, un enfrentamiento suspendido entre cielos y tierra. Los 200 ángeles descritos en el libro de Enoc, liderados por Semiasa, descendieron al monte Hermón e hicieron un pacto sellado por juramento, enseñando hechicería, guerra, astrología y fabricación de armas a los humanos. Estos ángeles destruyeron el equilibrio espiritual del mundo. Fue un ataque directo al plan de Dios, hasta el punto de que la oración de los justos ya no bastaba. Era necesario un juicio. Pero hay un detalle muchas veces olvidado. Cuando Dios decide exterminar todo con el diluvio, no solo borra la humanidad corrompida, entierra el mundo entero, las construcciones hechas por los vigilantes, las civilizaciones híbridas, los experimentos impuros, los registros prohibidos, todo es sepultado bajo kilómetros de agua. Todo es borrado de forma brutal y silenciosa, como si Dios quisiera que aquello jamás fuera reencontrado. El mar, como prisión espiritual. El apóstol Pedro hace eco de esta verdad al afirmar que los cielos y la tierra que existen ahora, por la misma palabra, están guardados como un tesoro y reservados para el fuego en el día del juicio. Esto implica que la tierra anterior a Noé fue completamente destruida. Pero si fue destruida, ¿a dónde fueron sus restos? Al abismo, al fondo del mar, al lugar donde, según el Apocalipsis, surgirá nuevamente la bestia, como un fantasma de aquello que fue sepultado, y retornará para desafiar a Dios una última vez. Es aquí donde el mar gana un nuevo significado. No es solo un conjunto de aguas, es un velo divino, una cortina impuesta sobre los escombros de la desobediencia. Cuando la Biblia dice que las fuentes del gran abismo se rompieron, está hablando de aguas que no venían solo del cielo, sino de las profundidades. El juicio vino de abajo y de arriba, un cerco celestial que aplastó lo que había en la superficie. Un acto de purificación, sí, pero también un entierro simbólico de aquello que jamás debería regresar. El mar en la narrativa bíblica. Jesús, al hablar del fin de los tiempos, compara los últimos días con los días de Noé. ¿Y qué había en los días de Noé? Corrupción espiritual, mezcla de linajes, desobediencia a escala cósmica. El propio Hijo de Dios señala aquel tiempo como un espejo profético. El Evangelio, por lo tanto, no trata el diluvio solamente como pasado, sino como sombra del juicio futuro, así como el agua cubrirá todo al final. Así como el mar ocultó lo que fue condenado, la justicia de Dios volverá a revelar lo que estaba escondido. La presencia constante del mar como símbolo de juicio no puede ser ignorada. En el Apocalipsis, el mar es el escenario de la bestia, de él surgen fuerzas demoníacas, es en el mar donde muchos profetas señalan entidades aprisionadas, es del mar que el propio Leviatán emerge según Isaías, y al final de todo, Juan escribe que el mar ya no existirá más. ¿Por qué Dios eliminaría el mar en la nueva creación? Porque el mar no es solo un escenario natural, es una prisión espiritual. Las ruinas sumergidas, esta prisión, custodiada por capas de silencio, es también un testimonio, un memorial oculto de lo que ocurre cuando la gracia es rechazada. Una tumba de gigantes, un archivo de pecado angélico, un santuario sumergido donde el Espíritu Santo ya no se cierne, sino que vigila, y a medida que la humanidad explora las profundidades con tecnología, submarinos y satélites, tal vez nos estemos acercando a algo que no debería ser tocado. Es posible que el mar aún resuene con los gritos de los condenados, que las ciudades hundidas sean más que accidentes naturales, que las criaturas misteriosas que habitan el abismo tengan origen en la corrupción de los días de Noé. Las señales están ahí. Estructuras geométricas sumergidas, anomalías magnéticas, regiones del océano que nadie consigue mapear con precisión.
el silencio de las profundidades, es quizás el mayor sermón que Dios ha predicado jamás. El juicio final y la revelación de los secretos. La teología cristiana, lejos de huir de estas cuestiones, nos da herramientas para entender que el plan divino incluye ciclos de juicio y restauración. Dios es paciente, pero no tolera eternamente el pecado. Su justicia es perfecta y su misericordia camina junto a ella. La historia del diluvio no es solo sobre agua, es sobre advertencia, salvación y la esperanza de que todo aquello que fue destruido no será repetido. La promesa está ahí. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Pero el próximo juicio, como dice Pedro, será con fuego, y en ese día el mar devolverá todo lo que escondió. Los vigilantes y el mar descendieron del cielo con promesas de luz, pero sumergieron el mundo en tinieblas, y cuando Dios los castigó, no fue al infierno, sino a las profundidades del mar. Mucho antes de que la humanidad aprendiera a construir torres, forjar espadas o escribir salmos, el mundo ya había sido visitado por seres espirituales con intenciones sombrías. Los vigilantes, ángeles encargados de observar la tierra, transgredieron los límites impuestos por el plan divino. Al descender del cielo, no buscaron adoración, sino dominio. No trajeron el amor de Dios, sino el orgullo de Lucifer. Y rápidamente transformaron el mundo creado para la gloria del Señor en un campo de corrupción profunda. La Biblia no esconde la existencia de ángeles que pecaron. El apóstol Pedro afirma que Dios los arrojó al Tártaro y los entregó a abismos de tinieblas. Judas, por su parte, dice que están encadenados hasta el día del juicio. Pero, ¿qué es el Tártaro? ¿Dónde están esos abismos? ¿Por qué sus prisiones no son descritas como el infierno tradicional? El texto apunta hacia un lugar diferente, un lugar donde el Espíritu Santo no habita, donde la alabanza no es escuchada, donde la luz no penetra, un lugar que, a lo largo de la narrativa bíblica, está constantemente vinculado al mar, las ruinas bajo el mar. Por más que el hombre excave montañas y vuele entre planetas, las profundidades de la Tierra siguen siendo un territorio casi prohibido, y entre todos los misterios que la creación guarda, ninguno es más protegido, silencioso e impenetrable que el mar. En el fondo de los océanos reposan no solo embarcaciones naufragadas y criaturas abisales, sino tal vez los últimos vestigios de un mundo que Dios quiso borrar. Una creación corrompida no solo por el pecado humano, sino por la rebelión angélica, por la mezcla prohibida y por la ruptura del plan divino que preparaba la venida del Salvador. En diversas partes del mundo, estructuras sumergidas desafían la cronología histórica oficial. Existen, han sido fotografiadas, estudiadas, documentadas. Pero algo curioso ocurre siempre que se descubre una nueva ruina sumergida. Es rápidamente silenciada, desacreditada o ignorada. Porque la existencia de estas ruinas implica que civilizaciones altamente desarrolladas vivieron antes del tiempo aceptado por la ciencia moderna. Y esto confronta la cronología evolucionista, pero encaja perfectamente con la narrativa de la Biblia, de los Salmos y de las profecías que hablan de un mundo anterior al nuestro. Yonaguni y otras estructuras misteriosas. En Japón, a unos 25 metros bajo la superficie, cerca de la isla de Yonaguni, se encuentra un complejo gigantesco de estructuras geométricas esculpidas en la roca, escaleras, plataformas, paredes rectas con ángulos de 90 grados, columnas e incluso lo que parece ser una pirámide. La T-110 formación fue descubierta por casualidad por un buceador y desde entonces ha sido objeto de intensos debates. La ciencia dice que puede ser natural, pero ¿y si es parte de una civilización que floreció antes del diluvio de Noé? Una civilización influenciada por los ángeles caídos, por el conocimiento prohibido que la Biblia denuncia. En el Golfo de Kambat, en la costa de la India, otra estructura sumergida desafía la lógica. Sonar de alta precisión identificó lo que parecen ser paredes de piedra, calles rectas e incluso artefactos. Lo más impactante, la datación de los sedimentos sugiere que esta ciudad quedó sumergida hace más de 9.000 años. Eso la situaría mucho antes del surgimiento de las grandes civilizaciones conocidas. Pero, ¿no es exactamente eso lo que sugiere la narrativa bíblica? Que el mundo anterior fue destruido, que las aguas lo cubrieron todo, que la salvación vino a través de Noé, pero que el pasado quedó sellado bajo las aguas?
El mar en la teología cristiana. Jesús nunca habló directamente de estas estructuras, pero nos enseñó que no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Esto vale para los corazones, pero también para las profundidades. Cuando hablamos de teología cristiana, estamos tratando con una visión que ve el mundo como escenario de una batalla entre luz y tinieblas. Y el mar, con su silencio profundo, puede ser el último cofre donde la creación caída aún resiste a la exposición. Las ruinas de Yonaguni, de Kambat, de Bimini e incluso las de la Atlántida, que muchos consideran solo un mito, pueden ser apenas la superficie de un pasado que se niega a morir. En la tradición judeocristiana, el mar siempre ha sido tratado con temor. Es descrito como el lugar donde habita el Leviatán. En Jonás, vemos al profeta siendo arrojado al mar y tragado por un pez gigante, símbolo de la muerte, del exilio y de la restauración futura. En los Salmos, el mar es símbolo del caos. En Proverbios, es visto como algo que nunca se sacia. En el Apocalipsis es escenario del surgimiento de las fuerzas del mal. Hay una consistencia simbólica que vincula las aguas profundas al juicio de Dios, a la prisión del pecado y al silencio de la rebelión. El mar, como prisión espiritual, el Espíritu Santo, se cernía sobre las aguas en el principio, no por casualidad. Era un gesto de autoridad, de vigilancia, de contención, de justicia y misericordia. Sellaba lo que fue quebrantado antes de la nueva creación. Y la presencia de ruinas sumergidas puede ser la señal física de que hay, de hecho, un juicio oculto que la humanidad aún no ha reconocido. Una condena tan profunda que la arqueología moderna se niega a enfrentar. Pero lo más inquietante es que la Biblia nos prepara revelaciones. El Evangelio es, por naturaleza, una luz sobre las tinieblas. La oración es un puente entre lo visible y lo invisible. El Apocalipsis es literalmente la revelación. Y en sus capítulos finales, Juan describe que el mar dejará de existir. Esta afirmación es teológicamente poderosa. Dice que lo que fue cubierto será removido, lo que está oculto será juzgado, lo que se escondió de la adoración será traído a la luz. El fin del mar. Al final de la revelación bíblica, Juan describe un nuevo cielo y una nueva tierra. Ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo como una novia adornada para el Cordero. Ve a Dios habitando con los hombres, enjugando toda lágrima, restaurando la comunión perdida. Pero en medio de este anuncio, glorioso, una frase emerge como un susurro grave y definitivo, y el mar ya no existía. ¿Por qué esta frase está ahí? ¿Por qué entre tantas promesas el Espíritu Santo hizo cuestión de registrar el fin del mar? La respuesta no está solo en la geografía, sino en la teología. El mar, como hemos visto, representa el sello del juicio, la prisión de los ángeles caídos, la fosa de las civilizaciones perdidas, el escondite de la corrupción pre-adámica, el escenario del surgimiento de la bestia, el símbolo de la distancia entre Dios y el pecado. Cuando Juan ve que el mar ya no existe, está contemplando el fin de todo lo que un día fue sellado por causa del pecado. La justicia será completa, la verdad será expuesta, y lo que hoy está sumergido será traído a la luz del juicio eterno. La esperanza final. Esta revelación final confirma lo que la teología cristiana siempre ha afirmado. Dios no olvida, espera, aguarda el tiempo correcto, silencia para revelar en el momento perfecto. Así como Jesús cayó ante Pilato, pero volverá para juzgar con justicia, así también el mar guarda sus secretos, pero entregará todos ellos al fin de los tiempos. Esta entrega será terrible para quienes se burlaron de la palabra, pero gloriosa para los que permanecieron firmes en la fe, en la oración, en la santidad y en la esperanza. La Biblia es clara. El mar devolverá a sus muertos. Esto implica que hay más que cuerpos físicos bajo las aguas. Hay secretos enterrados, hay juicios pendientes, hay promesas selladas que aún no se han cumplido. Y cuando suene la trompeta, no solo se abrirán las tumbas, sino también los abismos. Todo lo que fue hecho en oculto será revelado ante el trono blanco. Los ángeles que pecaron, los gigantes que reinaron, los imperios que desafiaron al cielo. Todo será traído ante el juez de jueces. Esta visión escatológica no es nueva. Los profetas ya hablaban de ello. Isaías dice que Dios destruirá al Leviatán, el monstruo marino, como símbolo de la victoria final sobre el mal.
Los salmos exaltan al Señor como aquel que domina las olas revueltas. Job declara que Dios escudriña los abismos. Y en Apocalipsis 20, el mar entrega a los muertos y los libros son abiertos. Esto muestra que la historia de la humanidad no termina con el hombre, sino con Dios, revelando lo que fue escondido desde la fundación del mundo. ¿Y qué tiene esto que ver con la primera creación? Todo, porque el juicio final es también el fin de la ocultación. Dios no solo restaurará el mundo, revelará también lo que lo corrompió. El mar, que hoy esconde los restos de una creación caída, será deshecho, y la tierra verá por primera vez en milenios lo que estaba oculto bajo las aguas. Las ruinas sumergidas, las prisiones de los ángeles, las ciudades del tiempo de Noé, los tronos de los vigilantes, los altares profanados, las estructuras olvidadas, todo será mostrado, nada quedará en silencio. Jesús, el Cordero que venció, es también el león que juzga, vendrá para recompensar a los fieles y confrontar a los impíos. Vendrá con los libros abiertos, y entre esos registros está la historia de lo que fue destruido por el diluvio, de las civilizaciones borradas por Dios, de los pecados que fueron enterrados con las aguas. La teología cristiana nos enseña que hay capas en la creación, que no todo lo que vemos es todo lo que existe, y que hay batallas que ocurren en lo invisible. El mar, en este contexto, es un escenario donde la victoria de Miguel sobre Lucifer se materializa, donde los ecos de la caída aún reverberan, donde la palabra de Dios impuso límites que no pueden ser cruzados, donde el pecado fue sellado hasta el día del juicio, y donde la gracia de Jesús aún no ha sido proclamada completamente, porque allí todavía reina el silencio del castigo. Que Dios los bendiga abundantemente. Recuerden dejar su like, suscribirse y compartir este mensaje si les ha sido de bendición. Hasta el próximo video.